Bueno, muy buenos días para todos. Agradezco mucho la invitación que tengo a través de la Dirección de Altos Estudios para poder estar el día de hoy como expositor de este tema de actos urgentes. Cuando habla uno de actos urgentes, necesariamente tiene que trasladarse uno a la Constitución. Primero porque a través del artículo 249, 250 y 251 de la Constitución Nacional aparece o nace un órgano encargado de la investigación en Colombia, el cual es la Fiscalía General de la Nación. Y en ese artículo 250, en el numeral 8, dice que ese órgano investigador, la Fiscalía General de la Nación, contará con un cuerpo técnico investigativo que apoyará todo ese proceso de investigación. Y que ese órgano, que está en cabeza del fiscal general de la Nación, y sus delegados tienen la función de ser director, coordinador, asesor jurídico y realizarán un control técnico científico de todo lo que se haga dentro de la investigación. Pero asimismo, también habla de que ese órgano investigará hechos que revistan características de un delito. Y que una vez existan estos hechos que revisten características de un delito, es cuando inmediatamente se activa el proceso de investigación para hallar los responsables de estas conductas punibles y así poder endilgarle la responsabilidad. Entonces diríamos que tanto para ese órgano investigador, como es la Fiscalía General de la Nación, sin su órgano de apoyo, como es el Cuerpo Técnico de Investigación, a través del decreto 2699-91, que reglamenta ese artículo, o a través de la Policía Judicial, de los otros órganos, actualmente pues de la Policía Nacional, pues va a estar todo ese proceso de investigar esos hechos. Ahí es cuando dice uno, entonces, cuando hablamos de actos urgentes, pues necesariamente no podemos apartarnos ni alejarnos de ese trabajo mancomunado, puesto que dice que la forma o el mecanismo como puede la Fiscalía General de la Nación empezar a investigar, a tomar control de esos hechos, es a través de, dentro de la estructura del proceso penal, dentro de la etapa de indagación e investigación, en esa parte de la indagación, es por los mecanismos que llega a conocimiento de este órgano. Y recordemos que hay dos mecanismos a través de los cuales se obtiene esta información. Y es a través de la forma o la manera en que se obtiene la información. Y esto es a través de fuentes formales y fuentes no formales. No quiero dejar pasar de lado que los actos de investigación aparecen dentro de la Ley 906 de 2004, desde el artículo 205 al artículo 253. Diría uno, bueno, pero ¿qué pasa con la captura en flagrancia, el 301, 302 o 303? Ya después quisiera hablar yo a ese respecto, porque hay una posición académica, más que hablar de lo dogmático, es más posiciones académicas, y pues yo tengo la mía que posteriormente en su momento haré claridad. Entonces, esos actos de investigación se conocen y se diferencian es porque unos requieren orden del fiscal, otros orden de un juez, una rama jurisdiccional,
Y otros, como lo especifica también la norma, a través de una autorización que emana un director nacional o seccional de fiscalías, como es el caso de el agente encubierto y el caso de la entrega controlada. Esos son los dos de los cuales nos aparecen con esa connotación. Mira uno que entonces cuando llega la información a cualquier ente, inmediatamente lo primero que identifico es si esa información se recibe por fuente formal o fuente no formal. Quiero tocar este tema porque también he notado de pronto dentro del mundo académico algunas posiciones al respecto de qué es fuente formal y fuente no formal. La fuente formal o lo formal en derecho es lo que está arreglado, está taxativamente escrito. Por ende, cuando yo hablo de una fuente formal, son aquellas que la norma, la ley, tiene determinado y tiene su reglamentación. Por ende, uno mira la denuncia. La denuncia aparece en el artículo 67, 68, y ahí efectivamente me dice cuál es el procedimiento, el mecanismo para obtener esa información. Y aunado, pues, con los otros artículos, el 435 y 436 del Código de Procedimiento Penal. Pero también, pues, podemos irnos para mirar la responsabilidad del 442 del Código Penal. Pero asimismo también tenemos la querella, que está el 71 y subsiguientes también ahí, y también está reglado, entonces es formal. Y de igual forma la oficiosa, la cual también está. Por último me habla de la petición especial, que igualmente me dice qué órgano lo puede hacer y está arreglada. Y aunado a ello, pues a través de los protocolos, procedimientos, guías y demás, pues amplía esa información. Entonces es formal. Luego pasamos a la fuente no formal. Contrario censo, pues la fuente no formal, pues no tiene un desarrollo en la ley. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos desarrollo a través del manual único de policía judicial y a través de unos protocolos y unos procedimientos. Es más, las fuentes formales, como lo mencioné anteriormente, también en algunos manuales, por ejemplo, está la ABC de la denuncia y algunas unidades especializadas en ciertas conductas punibles como sexuales y demás, secuestro y así sucesivamente, han determinado desplazamiento forzado también, desaparición forzada, han determinado unos protocolos y unos procedimientos para acceder a esa fuente formal. Paso entonces a la fuente no formal. Y esta fuente no formal, pues tocó soportarla en manuales, en procedimientos y en guías. Por ejemplo, la obtención de la información de a través de un informante. La norma no habla nada de esto. Solamente habla de la declaración jurada del informante en el 221, pero no tiene un desarrollo. Asimismo, la información obtenida a través de medios de comunicación. No dice nada la norma. Los escritos anónimos, aunque solamente menciona que es un escrito anónimo y el valor probatorio, pero no habla nada de eso. La información obtenida, por ejemplo, ahorita a través de las redes sociales, que es muy fuerte, pues tampoco habla al respecto nada de eso. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de manuales, protocolos o procedimientos. Por eso le llamamos fuentes no formales. Su desarrollo no está en la ley, pero nosotros buscamos un mecanismo para obtener la información y una vez obtenida la información, sea de fuente formal o de fuente no formal, somos los investigadores, la policía judicial, los que tomamos la decisión o la determinación frente a la información obtenida, si hay o no fundamento para ir o desplazarnos al lugar de los hechos. Así de sencillo, a través de la información. Es lo que denomina la magistrada ponente Patricia Salazar Cuéllar en varias de sus sentencias, la inferencia razonable. Hay una inferencia razonable
como dice ella misma, la razonabilidad frente a lo que tiene que ver con la lógica y el sentido común que me permite determinar si voy o no voy al lugar de los hechos. Entonces, por decir, en una inspección técnica a cadáver o inspección a cadáver del 214 Código de Procedimiento Penal, pues por supuesto que requiere ese acto urgente de ir inmediatamente a hacer la inspección. Pero asimismo nos sucede en otro tipo de conductas, delitos contra el patrimonio, otros contra la vida, no solamente el tema de pronto del homicidio. También, por ejemplo, en el hurto a residencias, donde soy yo el que puedo inferir de manera razonable si efectivamente o no voy a trabajar actos urgentes. Casos, por ejemplo, de acto sexual, sea de la ley 1098, donde es víctimas menores de edad, o ya con la 1652 también de frente a ese tema. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Que muchos han creído, me refiero a la policía judicial, que como son actos urgentes, entonces yo me manejo, trabajo solito y no requiero absolutamente control de nadie. Pues déjeme decirle que no es así. Porque los actos de investigación los desarrolla y los ordena única y exclusivamente un fiscal. Dependen de un fiscal, de lo que efectivamente pueda o no hacer el policía judicial. Entonces es una mala concepción que se tiene. ¿Qué sucede? Que una vez obtengo la información, si yo tomo la decisión de hacer actos urgentes, debo, antes de salir, diligenciar el formato de reporte de inicio, el FPJ-01. Este formato me da un número de noticia criminal y fuera de eso me da en el sistema inmediatamente el fiscal o una autoridad competente a la cual yo tengo que informarle o comunicarle. En las unidades especializadas generalmente no hay problema por esto. ¿Por qué? Porque en las unidades especializadas contamos con nuestros fiscales de la mano. Entonces es muy fácil sacar el celular y llamarlo. O ir hasta donde él y ya, me le comunico. Así sucede también en las unidades de reacción inmediata, las URIs. Tenemos los fiscales URI, no hay ningún problema. Pero de pronto en aquellos lugares o sitios donde no, en provincia, como muchos lo sabemos, y a mí me ha tocado estar en provincia también, no contamos con eso. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema orienta y dice un fiscal correspondiente sea de acuerdo a la conducta punible, delegado ante los jueces penales municipales, del circuito especializado, etcétera. Esa es la función que debe realizar el coordinador ahora sí, de policía judicial, de intentar hacer un enlace con ese fiscal, mientras que yo procedo como investigador a realizar los actos de investigación. Pero del 205 con una connotación especial que menciona ahí, urgente. La urgencia no es más que la referencia al principio de inmediación. Inmediatamente. Es eso. O sea que yo no puedo por eso decir que voy a realizar un acto urgente a los 8 días, a los 15 días al mes. Porque ¿qué tiene eso de urgencia? Nada. Y así mismo lo ha determinado la ley. Y lo vamos a ir desarrollando durante esta teleconferencia. Entonces, yo una vez determiné que sí hay actos urgentes por ir a desarrollar, que requiero desplazarme única y exclusivamente para desarrollar actos de investigación que no violen la expectativa razonable de intimidad. O sea, ¿cuáles? Aquellos que no requieren orden del fiscal escrita o control previo o posterior del juez de control de garantías. O en su efecto posterior a la otra etapa ya, la etapa de juicio del de conocimiento. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que cuando yo miro que sí
hay motivos fundados, si hay inferencia razonable para ir al lugar de los hechos y realizar inspección al lugar de los hechos, artículo 213, inspección a cadáver o inspección técnica a cadáver, 214, inspección diferente al lugar de los hechos, 215, entrevistas, 206 y de la 1650 206A, interrogatorio indiciado, 282, y así sucesivamente, pues yo procedo de inmediato a salir. Una vez me desplazo y ya hice mi reporte de inicio, o sea que ya no estoy trabajando solo, ya se le informó a la autoridad competente, a un fiscal, de que voy a salir, yo empiezo ya en el lugar de los hechos, una vez o previa, digámoslo, verificación en sistemas de acceso público que tengo en mi oficina para verificar que los hechos sí de pronto no fueron reportados anteriormente, o sea que no hay una denuncia anterior de esos hechos, que de pronto sí hay noticias referente a esos hechos, que de pronto hasta aún de la propia víctima, pues también solicito antecedentes, que de pronto no va a estar involucrada dentro de otros hechos y viene muchas veces solamente a intentar denunciar, como sucede en los temas de estafa y otros temas que han sido denunciados 10 veces, pero ellos siguen denunciando también por injuria y calumnia, etcétera. Pues yo ya he hecho todo eso. Asimismo, por la información que he obtenido, pues ya he podido obtener coordinación con otros entes en interagencial, por ejemplo, con fuerzas militares o con Policía Nacional, en el caso de requerir de pronto que el sitio, el lugar es complejo para llegar, que requiere seguridad, que requiero personal especializado en ciertas áreas, puede ser de explosivos, puede ser de otro tipo, en sustancias químicas, bueno, qué sé yo, todo lo que se puede suscitar. Pues ya he hecho todas esas coordinaciones, ahora sí me desplazo. Acuérdense bien que desde el momento en que nace la noticia criminal, empiezan a correr los términos. Así me dice la ley. Artículo 175, parágrafo. A partir de ahí, empiezan a correr los términos. O sea, ¿cuántos? Las 36 horas que tengo para realizar los actos urgentes. Pero si duró un día desplazándome, bueno, pues entonces tendrá, si duró 24 horas, pues le quedan 12. Y listo. Así sucesivamente. Son sin sobrepasar las 36 horas, dice la ley. Eso es un acto urgente. Una vez usted llega al lugar de los hechos, pues debe encontrar la policía vigilancia. Si la policía vigilancia está en el lugar, pues como mínimo, pues usted verificará que tiene protegida la escena, o él le hará entrega de la escena a través del formato, pues de primer respondiente. Primer responsable, ya con la guía de manejo lugar de los hechos. De primer responsable. Una vez usted obtiene ese formato y todo, pues inmediatamente toma usted control para el desarrollo de los actos de investigación. Aquí quiero hacer claridad. Muchos han preguntado, ¿pero qué pasa si yo llego al lugar y no me entregan la escena? No hay primer responsable, nadie hace uso de la protección. No importa, usted deje un registro de todo eso. No se ponga a discutir, no se ponga a pelear. Mucho tiene que hacer en el lugar para ponerse a gastar tiempo en ese tipo de cosas. Deje constancia. No me entregaron la escena, no recibí la escena protegida, no me entregaron formato de primer responsable y listo. Deje constancia, no más. Y empiece a tomar usted control desde ahí de la escena. Entonces, ¿qué va a desarrollar allá? Actos urgentes, o sea, actos, no actividades. Otro error que tenemos ahí que quiero hacer claridad. Confundimos los actos con las actividades. ¿Qué son los actos? Dije yo, los contemplados desde el artículo 205 al 253, que le permiten al fiscal ordenarlos para obtener información, elementos materiales probatorios y evidencia física que ayuden a impulsar el caso, la investigación que se adelanta. Esos son actos de investigación que requieren un control previo o posterior, o en su defecto
requieren pues orden del fiscal. La excepción es ese acto urgente. Esa es la excepción. Que no hay una orden por escrito, pero igualmente no quiere decir que usted ya no le informa a su fiscal. Lo mencioné. Entonces, usted empieza a desarrollar los actos urgentes, no las actividades. Pero para desarrollar los actos sí requiere desarrollar actividades. A ver si me hago entender. Para realizar una inspección del lugar de los hechos del 213, pues ¿qué requiere? Realizar unas actividades. ¿Como cuáles? Las que están en los protocolos, en las guías y en los manuales. Por ejemplo, un método de búsqueda. ¿Para encontrar qué? Esos elementos materiales probatorios y evidencia física. ¿Como cuál? El cadáver. Ese es un elemento material probatorio de evidencia física contemplado pues desde el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, que nos hace la relación de todos los elementos materiales probatorios, evidencia física e información. Y así con cualquier otro elemento material probatorio. ¿Usted qué tiene que utilizar? Me dice el 205, una metodología, un método técnico. Aquí nada se hace empírico, todo es técnico científico. Entonces, usted mira qué método. Pues hay un desarrollo y dice, ¿cuántos métodos hay? Entonces, si va a utilizar uno por espiral, si va a utilizar por cuadrantes, si va a utilizar por franjas, de acuerdo al lugar, usted es quien determina. Esas son actividades. Pero a su vez, como usted está realizando la inspección al lugar de los hechos, observa que hay una cámara de CAD, de la policía. Usted requiere ese video. La obtención de ese video no es un acto de investigación. Es una actividad que depende de un acto de investigación. ¿Cuál? El 213. Inspección al lugar de los hechos. Pero esa actividad requiere también su procedimiento. Por ejemplo, en el caso de obtener ese video, pues tendrá que hacerlo por escrito, una solicitud por escrita. ¿De qué? Pues sustentada y motivada en ese acto urgente que está desarrollando. Diferente a si ya está al interior de la vivienda y eso, que ya requeriría una orden del fiscal. Entonces no lo puede hacer, según la sentencia T-114 del 2018. Voy relacionando de pronto algunos artículos, algunas sentencias, tranquilos porque por el tiempo pues no vamos a poder aquí pues leerlas ni hacer, pero pues yo estoy apoyando un proceso que se está llevando, un proyecto que está llevando a través de la Dirección de Altos Estudios y es precisamente hacer unos cursos donde ya va a estar todos los contenidos jurisprudenciales, de la ley, normas, todo aquello que soporta todo esto que estamos diciendo. Entonces, esas actividades, tengan mucho cuidado con lo siguiente. Tampoco pueden violar la expectativa razonable de intimidad. ¿Qué quiere decir? Que es directamente proporcional al acto de investigación. Si una actividad viola la expectativa razonable de intimidad, igualmente el acto queda viciado. No puedo cometer esa irregularidad, o esa, mejor, como dice la ley, esa ilicitud o esa ilegalidad. 360 o 23 del Código de Procedimiento Penal. Debo siempre actuar en derecho. Entonces, ese acto de investigación necesariamente tiene que estar sustentado en actividades que tampoco violen la expectativa razonable de intimidad. Quiero que eso quede muy claro, por favor, porque muchos investigadores confunden las actividades con los actos de investigación. Entonces uno ve reflejado eso en los informes. Reviso un informe y relacionan donde dice actos de investigación, actividades y viceversa. Entonces arman ahí un revuelto entre actividades y actos de investigación. Entonces por eso soy reiterativo, por eso cada nada hago énfasis de cuáles son los actos de investigación. Y de ahí pues ya las actividades que se requieren para el desarrollo de cada acto. Eso es muy importante. Los que han tenido la oportunidad de estar de pronto en mis clases, en mis aulas y todo, hemos hecho bastante énfasis en eso y pues quiero a través de esta teleconferencia pues igualmente ir haciendo claridad al respecto y de pronto pues más adelante ya ampliarlo con otro tipo de información. Muy bien.
Entonces, usted ya una vez está ya en el lugar de los hechos, usted procede conforme lo determinan los manuales. Entonces, si va a hacer una inspección al lugar de los hechos, hace su inspección conforme a los manuales. Ya como lo dije, con actividades acordes. Tenga mucho cuidado, por favor, de llevar los formatos muchas veces impresos, pero que no se han bajado de la web. ¿Por qué? Porque si no los baja a la web, pues fallamos muchas veces y utilizamos versiones que no son. Entonces sale el investigador, recoge unos formatos, pone en un cajoncito que tenemos en la URI. Yo también fui investigador URI y estuve coordinando URI, sé qué es eso. Por eso lo digo con conocimiento de causa. Y además estuve en provincia, también nos sucede que mantenemos unos cajoncitos llenos de fotocopias. Entonces uno ya va a hacer una inspección, va sacando esos formaticos. Y no falta que hay una nueva versión. No nos dimos cuenta, como ahorita los grandes cambios que hubo de varias versiones, y utilizamos la versión que no es. Entonces, por eso la recomendación siempre es baje los formatos de la web directamente y así con las nuevas versiones. Muy bien, una vez usted inicia ya el procedimiento para el desarrollo de ese acto de investigación, de ese acto urgente, y ya empieza a determinar cuáles elementos materiales probatorios y evidencia física y información, por ejemplo, obtenida a través de entrevistas o interrogatorios e indiciados, va a utilizar, pues ya tendrá que usted utilizar los medios que nos permite la misma criminalística, la ciencia y todo. Si va a dejar un registro fonóptico, si va a dejar un registro magnetofónico, si va a utilizar un contenedor, un medio para obtener esa información a través de un chip, a través de una USB, a través de cualquier otro medio para obtener la información. Lo mismo sucede con los elementos materiales probatorios. No puede dejar de lado, una vez haga usted la fijación de esos elementos materiales probatorios conforme a las guías y los procedimientos y los protocolos determinados, iniciar posteriormente para la recolección y todo el 254 y subsiguientes, o sea, cadena de custodia. Una vez usted hace todo ese procedimiento de cadena de custodia, tiene que usted determinar 3 cosas, les digo yo. 1, si esos elementos materiales probatorios requieren o no ser inmediatamente solicitarles estudio técnico de cualquiera o un perito. Si es así, usted realiza la actividad, no el acto, la actividad de solicitud de análisis de elemento material probatorio en su formato como tal, que está para eso. Por eso les digo la importancia de aplicar los protocolos y los procedimientos. 2, si usted considera que ese elemento material probatorio no requiere estudio ni nada, puede llevarlo al almacén, a los 3 tipos de almacén que actualmente ya están determinados a través del manual de criminalística y del manual de cadena de custodia. Pero a su vez, con el tema, por ejemplo, de delitos o conductas, de todo lo que tiene que ver con minería ilegal y todo este tipo de contra el medio ambiente, cuando se encuentra maquinaria amarilla. Entonces el procedimiento para el otro es la destrucción de esos elementos materiales probatorios y evidencia física. Igualmente, pues el protocolo le dice cuál es ese procedimiento que se debe realizar, esas actividades que debe desarrollar frente a ese acto de investigación. ¿Cuál es el acto? Reitero nuevamente, inspección al lugar de los hechos. Ese es el gran acto. Así es. Lo mismo sucede con la entrevista. La entrevista, pues a través del órgano de prueba, diríamos ya, cuando se lo presentamos al fiscal, o sea, la persona que tiene la información o que va a aportar la información, o sea, la víctima o dice el mismo artículo 206, víctima o un testigo presencial, pues usted procederá a hacerlo a través de mano escritural, que también es un mecanismo de registro, lo hará a través de una grabación, para el caso, por ejemplo, de delitos sexuales,
con incidencia en la 1652, siempre hay que dejar un registro grabado, sea fonóptico o magnetofónico, ya pues cada quien mirará, pero hay que dejar ese registro, pues eso es actos de investigación. Entrevista es el acto y la grabación y todo ese procedimiento son actividades para sustentar ese acto de investigación, que en últimas es también, y lo hemos discutido mucho en cátedra y con algunos colegas, el tema de la evidencia demostrativa del 423, con una clasificación por ahí que solo la Corte Suprema al respecto de esa evidencia demostrativa. Entonces, todo esto es lo que empieza uno a mirar de la importancia que ese policía judicial desarrolle de manera técnico-científica, no empírica, como dice por ahí dos artículos que aparecen, pero eso se usa para la defensa, pero igualmente tampoco, todos ahorita dentro del sistema penal acusatorio y con todo lo que tenemos y con la ciencia, la tecnología y todo lo que tenemos, todo es técnico-científico. Aquí ya empíricamente difícilmente se puede lograr o se lograría admitir algo. Una vez se haga todo ese procedimiento de los actos de investigación que desarrolle allá mi PJ, mi investigador, entonces ahora tendrá que dejar consignado un registro de todo eso que él hizo. ¿Y a través de qué lo hace? Del informe ejecutivo. Informe ejecutivo. El informe ejecutivo, que es mencionado en el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, es, por favor, única y exclusivamente para actos urgentes, no más. He tenido la oportunidad de estar pues a nivel nacional en varios cursos y algunas de pronto conferencias, y es una de las preguntas que a veces se suscita. No es que me han solicitado informe ejecutivo en otra etapa instructiva, no, solo es para informes que quede plasmado actos urgentes, informe ejecutivo. Cada informe pues tiene su función, como el del 209 y el 210, el de investigador de campo y el de investigador de laboratorio. Igualmente este tiene el de 205 para actos urgentes, no más. Ahí quedará relacionado absolutamente todo lo que el investigador hace en esos actos de investigación que desarrolló de manera que urgente. Entonces quedaron actos urgentes, como lo mencioné. Ahí queda todo consignado. Y es importante que quede claro, preciso, sin dar lugar a errores, sin dar lugar a otro tipo de interpretaciones. Sin embargo, pues por eso, ese informe una vez lo recibe el fiscal competente, que fue el que aparece a través del reporte de inicio, él le hará un control ulterior del 212. Y en ese control ulterior, él entonces determinará si falta algo, si hay que ampliar algo, que no tiene claro algo. Por ejemplo, una costumbre que no puede seguir sucediendo. Hay veces sucede en algunas unidades y me han preguntado. Y es el tema de si al fiscal se le deben llevar elementos materiales probatorios de evidencia física. No. Al fiscal se le llaman los resultados de esos exámenes. Y si se llevaron directamente al almacén, se le informa y se le comunica que aunque se recolectó no requería ningún estudio y quedó en el almacén. O de aquellos que fueron destruidos, ¿por qué fueron destruidos? Pero igualmente, pues con el 423, la evidencia demostrativa, el reporte y todo de todo lo que se hizo, sobre todo aquellos que se pueden determinar que sean macroelementos. Eso es lo que se hace. Entonces el fiscal, una vez revisa ese informe, hace control ulterior a todo lo que hizo el policía judicial. Aquí no estoy hablando del PV, del policía de vigilancia. Después tocaré, claro que hay otra conferencia de actos urgentes en captura en flagrancia, de otro expositor. Yo tengo mi posición al respecto. Después la compartiré,
porque es lo que se vive a diario en las URIs. Cuando se captura una persona, entonces, que se desarrollen los actos urgentes. ¿Perdón, actos urgentes? Pues vamos a mirar si son actos urgentes o actividades. Muy bien. Entonces, una vez ya el fiscal recibe el informe ejecutivo, él verificará el término sin sobrepasar las 36 horas. Primero que debe verificar que los términos en derecho son taxativos y de obligatorio cumplimiento. Así lo determina el artículo 175 parágrafo y el 175 no parágrafo. Los términos son de obligatorio cumplimiento, sobre todo los procesales. Pues con todo lo que vemos al respecto. Pero ahí es 36 horas. O inmediatamente, y una vez culmine ese acto urgente, si lo termina a las 8 horas, a las 10 horas, listo, preséntele el informe al fiscal. Ahora, si usted ve que a través de ese acto urgente que está desarrollando, usted requiere desarrollar un acto de investigación que ahora sí va a violar la expectativa razonable de intimidad, debe comunicarse con su fiscal y debe informar de inmediato por qué considera usted que se requiere ese acto de investigación. Voy a poner un ejemplo, un allanamiento. ¿Por qué podemos inferir que la persona está en el inmueble? La persona que cometió la conducta está en el inmueble. Pues hay que mirar, y hay otra conferencia en allanamientos también, actos urgentes para allanamientos, donde me imagino que se tocará el 229 y el 230. La excepción a la orden de allanamiento y registro del fiscal, y el otro, pues, los casos en que se puede presentar un allanamiento y un registro. Consentimiento del morador. Allá del 230, o ahí me menciona, pues, en qué casos. Dentro de esos está el consentimiento del morador, que es del que haríamos nosotros uso, y debe quedar un registro. Pero el consentimiento del morador no es un acto de investigación. Sigo haciendo énfasis en eso, porque es que todavía seguimos fallando. No, ese será una actividad. El acto de investigación será el allanamiento y registro, con la excepción o con orden del fiscal. Ya seríamos mirar eso. Pero como aquí estoy hablando de actos urgentes, ¿a qué me refiero? A que desde el momento en que usted le comunica al fiscal que requiere realizar un acto de investigación que va a violar la expectativa de intimidad, de razonable intimidad, inmediatamente el motivo fundado es el informe ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer usted? Rinda el informe ejecutivo, soporte todo, envíele todo al fiscal, siéntese con él, con el 207, programa metodológico, y ese es el motivo fundado que tiene el fiscal para ordenar ese acto de investigación. Puede ser una búsqueda selectiva en base de datos, por ejemplo, que ya con la sentencia C336 de 07 todos sabemos que requiere orden del fiscal y pues control previo. Esos son precisamente el desarrollo de los actos urgentes, compañeros. Compañeros investigadores, compañeros fiscales, todos aquellos que están escuchando por esta teleconferencia, porque es que se sigue confundiendo, y es que el policía judicial puede salir a mutuo propio, puede ir a realizar actos de investigación que porque no requiere orden del fiscal, y fuera de eso entonces puede realizar todas las actividades que bien considere. Entonces muchas veces nos extralimitamos de nuestras funciones, y ahí es cuando vienen los problemas que nos capitalizan los errores. Acuérdense siempre bien, hay un director, coordinador, asesor jurídico y quien realiza control técnico científico de esas actividades y actuaciones. Se llama fiscal. Por eso la invitación siempre ha sido de parte mía de trabajar en equipo, trabajar conjuntamente fiscal y mantener ese cordón umbilical, diríamos, permanente con el investigador de policía judicial. Que no se rompa, que trabajen como uno solo, que aún la misma policía judicial trabaje como una sola, porque he visto casos en que
El investigador no se habla con el técnico no habla con el perito no habla con el analista criminal, ni nada. Entonces, pues, ¿cuál es el trabajo en equipo ahí? Ninguno, cada uno hace lo suyo, independientemente. Eso tampoco sirve. No estoy hablando del grupo de tareas especiales, aunque pues también del 211 aplica mucho ese trabajo, pero como estamos hablando de actos urgentes, estoy hablando de la importancia de tener una comunicación permanente entre el fiscal y la policía judicial, pero asimismo dentro de la policía judicial, entre el investigador, los técnicos, los peritos, el analista criminal y aún la parte operativa. Pero quiero hacer claridad en la parte operativa también. Porque he visto, según el decreto 2699 del 91 que reglamenta pues la Fiscalía General de la Nación, del 249, 250 y 251 de la Constitución Nacional, dice ahí que se crea el cuerpo técnico de investigación y dentro de las funciones está la parte operativa. Ahí es donde aparece la parte operativa. Pero esa parte operativa, por favor, señores de Policía Judicial, es para apoyar actos de investigación. Solamente para eso. No es para ir a patrullar, perdón, ni hacer puestos de control, ni ir a hacer otras cosas que... No, dice es para apoyo de los actos de investigación. Entonces, cuando sale un grupo operativo de policía judicial, eso es lo único exclusivamente para ir a apoyar y hacer la brecha, por ejemplo, en un allanamiento y registro. Y ya él determinará qué tipo de brecha irá a utilizar. Si mecánica, si balística o explosiva, y él sustentará eso. Igualmente cuando hace el ingreso y asegura el lugar. Esos son actividades dentro de un acto de investigación que se llamaría allanamiento y registro. O también el simple hecho de ir a un lugar o un sitio complejo, como los hay en todas las ciudades, a un barrio que sabemos que la seguridad no es muy buena y de pronto donde podemos correr peligro hasta que nos hurten los elementos de trabajo, pues el grupo operativo va a sustentar y a soportar ese acto de investigación. ¿Cuál? Inspección al lugar de los hechos. ¿Cuál otro? Hasta una simple entrevista uno no sabe. Y así, eso es lo que hace el grupo operativo, por favor. No se me extralimiten. Contrario censo, por ejemplo, ya en un acto de investigación de un rescate, casos de delitos contra la libertad y la integridad personal. Por ejemplo, ya ahí dice uno, bueno, en ese tipo de delitos un rescate de un secuestrado. Pues le tocó al grupo operativo patrullar, me tocó a mí, duré muchos años en Gaulas, en que nos tocaba salir e ir con el grupo operativo y estar 1, 2 días, 3 días caminando por entre la maraña y todo, hasta poder llegar al lugar donde se iba a realizar la entrega o el rescate. Pero estaba sustentado ¿en qué? En un acto de investigación. Y ya tenía un control ¿de qué? De un fiscal. Del fiscal en ese entonces, con la ley 282, de un fiscal especializado delegado ante los jueces penales del circuito especializados. Así sucesivamente, compañeros. Esa es la invitación que de una u otra forma quiero aprovechar a través de este medio que la Dirección de Altos Estudios me permite hacerlo con el tema de actos urgentes. Ahora, quiero referirme a otro tema también. Y es con el tema de la captura en flagrancia. La captura en flagrancia es excepcional y generalmente, por no decirlo en la mayoría de los casos, es o viene de actividades que desarrolla el PB en su función constitucional y legal del 218, que es de carácter preventivo. Preventivo. Por ende, cuando él actúa, tiene que sujetarse al 301 con la modificación de la 1453 que incluye el numeral cuarto y quinto y mirar dentro de cuál de esos encaja. Y posteriormente hacer el procedimiento en caso de captura en flagrancia del 302 y luego el 303 de los derechos de capturado. Por favor, el 302 es claro y dice que cuando haya captura en flagrancia,
la autoridad que realizó la captura, la autoridad, no el particular, que realizó la captura, el particular hace la aprehensión, recuérdenlo bien, y lo he dicho en varias de mis clases también y conferencias, que confundimos la parte material con la parte formal en la captura, y muchas veces también confundimos lo que tiene que ver con la aprehensión y la captura. Entonces, cuando ya se va a hacer la parte de la judicialización, la autoridad competente dice que de inmediato en el término de la instancia debe dejar ese capturado a disposición del fiscal, de la fiscalía, no del policía judicial. Acuérdense que la captura en flagrancia está elevada a rango constitucional en el artículo 32. Estamos limitando a una persona de un derecho fundamental y es la libertad. No podemos jugar con la libertad de las personas. Entonces, ¿qué están haciendo? Van y lo llevan ante un policía judicial y ponen al policía judicial a que se extralimite de sus funciones, porque entonces el policía judicial, ¿qué hace? Lo recibe. ¿Con qué? ¿Cómo? Si él no es autoridad para determinar si esta persona fue capturada ilegal o ilícitamente, él no es autoridad para determinar si amerita o no ese delito a medida de aseguramiento, entonces no le puede dar la libertad, o si esta persona está herida, o si es un menor de edad, todo lo que puede traer esto. Y el policía judicial se pone a asumir responsabilidades que no le competen ni le corresponden. Pero cuando lo recibe el fiscal sí es la autoridad competente, porque así lo determina la ley, y él sí puede determinar si le da o no la libertad, por ejemplo. Si solicita o no la libertad porque ve que hubo una violación flagrante de lo que tiene que ver de las garantías procesales, por ejemplo, o de los principios rectores del 1 al 27 que están contemplados en el Código de Procedimiento Penal. Entonces él sí puede, porque él es autoridad y puede hacerle un compromiso a esta persona para que se presente. Él puede tomar las decisiones de si hay que enviarlo a una clínica, de que se le haga una valoración médica o no. Todo esto. Entonces, importantísimo que lo haga es el fiscal. Y el fiscal, una vez lo haga, inicia el reporte de inicio, porque así se está haciendo en las URIs, y no sé, pues si me están escuchando a nivel nacional de todas las unidades, inicia el reporte de inicio y miran quién está en puertas. E inmediatamente ordena supuestamente actos de investigación. Pues para mí, ahí era donde yo les decía, me están confundiendo los actos de investigación con las actividades para el proceso de judicialización de la captura, que es lo que en últimas el fiscal va a hacer a través de su audiencia preliminar o sus audiencias concentradas, la preliminar, si va a ir a su legalización de captura, o las concentradas, si ya sabemos cuáles va a realizar. Entonces, esa es una función netamente del fiscal. Y ya esas actividades que él requiere para el proceso de judicialización, ahora sí las ordena. ¿Y cuáles serían? En su defecto, la plena identidad, por ejemplo. La plena identidad no es un acto de investigación, es una actividad para realizar un acto o en su defecto un proceso, en este caso de judicialización de una captura. ¿Cuándo sería un acto de investigación? En una inspección. A través de una inspección, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder individualizar una organización criminal. De pronto ya tenemos o conocemos a una persona. Entonces lo hacemos a través de búsqueda selectiva en base de datos y así obtenemos información ya de actos de investigación, como lo mencionaba anteriormente. Pero ya eso tiene un control y segundo, pues ya tiene unas órdenes del policía, del fiscal. Órdenes a policía judicial emanadas de un fiscal. ¿Quién es el director todo el tiempo? Por favor, no quiero ver, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, también he sido coordinador, también he sido jefe. No quiero ver jefes o coordinadores dando órdenes de policía judicial, eso no existe. Comillas.
Hay veces exagero, los que me conocen saben que hay veces exagero, pero muchas veces esto nos ayuda a entrar, hay veces, en razón en muchas situaciones. Nunca un jefe, un coordinador puede ordenarle al policía judicial actos de investigación. Nunca. Y si ordena actividades, pues tendrá que hacerlo a través del desarrollo de un acto de investigación que viene supeditado de un fiscal, como lo mencioné anteriormente. Lo que sí puede decir un coordinador es: se desplazan por vehículos, se desplazan por aire, se desplazan en lancha, se desplazan para llegar a la inspección al lugar de los hechos. Por ejemplo, eso sí lo puede hacer un coordinador, porque el fiscal ordenó la inspección. Ese es el acto de investigación. Entonces, ¿qué hace el coordinador? Viendo ese acto de investigación, conjuntamente con su investigador que le correspondió el desarrollo de ese acto, pues se sientan y analizan y dicen: no, para llegar al lugar requiero esto, más esto, más el apoyo de esto. Esos son actividades, compañeros, no actos. Espero, por favor, que a través de esta teleconferencia muchos de estos términos y mucho de todo esto que se ve en el quehacer diario, por eso lo importante es de ese desarrollo por competencias para fortalecer el hacer de nuestros investigadores, como lo estamos haciendo a través de los cursos, de diferentes cursos que se proyectan a través de la Dirección de Altos Estudios, de fortalecer el hacer de esos actores dentro del proceso penal. Ese hacer, más que cualquier otra cosa, más que lo mismo doctrinario y más que cualquier otra cosa, a veces lo menciono yo. Para mí es importante que le quede claro a un investigador que es ser autor, coautor o partícipe. ¿Por qué? Porque eso es lo que aplicaré cuando llegue al lugar de los hechos de pronto y vea a una persona, vea a 2, 3 personas. Entonces él tiene que empezar a mirar ahí cuál fue la participación, la coautoría o la autoría de cada una de esas personas, sin meterse dentro del campo del fiscal. Pero por lo menos sí puede decirle: fiscal, habían 2, 3 personas. Este señor, según la entrevista, me dijeron que hizo esto. Este otro, según esta otra entrevista, me dijeron esto. Lo puede evidenciar en el video que esta persona estaba afuera esperando y esto. Eso es un apoyo, un insumo importantísimo para que sea el fiscal quien ya determine quién es el autor, quién es el coautor o partícipe dentro de la conducta punible. Eso es trabajo en equipo, compañeros, todo el tiempo. Trabajo en equipo. Eso es lo que necesitan. Y esto aplica para los 18 títulos del Código Penal Especial. Para todos los delitos y conductas punibles aplica. Mire que las reformas que han habido, la fuerte, la 1142, la 1453 y otras nuevas leyes, bueno, la misma 1826 con el proceso abreviado, y acusador privado y todo el tema de la 1652 y la 1908 y todo, no nos varió nada. ¿En qué? En actos urgentes. Absolutamente nada. ¿En qué nos varió? Ya en el desarrollo de actos de investigación, pero posterior a los actos urgentes. De resto, los actos urgentes siguen siendo iguales en el desarrollo de cualquier conocimiento de un hecho que revista características de un delito. Eso sí es importante, que un investigador sepa y conozca que es un hecho que reviste características de un delito. Y para eso, pues necesariamente tenemos que ir al artículo 9, conducta punible, Código Penal. Pero enfocado hacia el hacer del investigador. Que mínimo, pues tiene que haber una conducta o tiene que ser una conducta, porque si no, pues habrá una tipicidad frente a la conducta. Pero eso en últimas, si hay un homicidio, dice el 214, o que se pueda inferir como homicidio, o sea, hay un muerto, digámoslo, hay un occiso, pues la policía judicial se desplazará al lugar y realizará ¿qué? Todos los actos urgentes del caso, o actos de investigación inmediatos del caso. ¿Qué sucede? Que ya con los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la información y todo lo obtenido, pude inferir de manera razonable, vuelvo y reitero, allá mi magistrada ponente Patricia Salazar Cuéllar, en varias de sus sentencias, la razonabilidad, o sea, la lógica y el sentido común de que fue un suicidio. Pues yo tengo que informarle a mi fiscal.
¿Para qué? Para que una vez haga todos esos actos de investigación, esas actividades, presente mi informe ejecutivo, haga todo, pues él con esa información, pues proceda al 79, archivo de las diligencias. O en adelantando, pues, las investigaciones, archivo o preclusión. 79-331. Esto es así, es sencillo, pero que muchas veces se ve complejo, porque hay posiciones académicas al respecto y he tenido la oportunidad de estar con muchos colegas con diferentes posiciones académicas, como ese de la captura que les mencionaba. Pero yo quiero que pues el ponente, por la teleconferencia que va a ver los temas de actos urgentes en la captura, pues hable al respecto y les hable un poquito más y les profundice un poquito más. Yo quise tocarla porque es una posición personal sustentada en la ley, en la norma. Entonces interpreto, analizo y argumento, o sea, hago mi propuesta que efectivamente todo lo que se desarrolla posterior a una captura en flagrancia son actividades, no actos de investigación. Y si requiere el fiscal, pues un acto de investigación supeditada a la captura o que genera esa captura, pues ya irá con orden, porque es posterior. Ya irá con orden, porque ya él tuvo conocimiento, él ya estuvo ahí, ya le hizo el control ulterior. Entonces ya tendrá que ordenarla. Si hay que hacer otro acto de investigación. Eso es generalmente, compañeros, lo que tendríamos que hablar de actos urgentes. Miro aquí de pronto en la guía que tengo a ver de pronto algunos aspectos importantes, otros aspectos importantes que pueda haber. Hay un formato que me parece muy bien, pero pues lo subieron. Y es el FPJ 43. Pero ayuda muchísimo en últimas. Lo que pasa es que como lo subieron, entonces toca presentarlo. Y es ese checklist, una lista de actos urgentes. Entonces cuando va a salir el investigador, pues hace su reporte de inicio y saca su formato. Entonces ahí en el formato le dice sí, no, y entonces él va haciendo ese checklist. Lo que pasa es que como lo subieron a la web, entonces ahora sí toca, pues en últimas, allegarlo. Y hasta un defensor, ustedes saben cómo es ahorita el tema de contradicción y todo esto, y el derecho a la defensa, tanto material como técnica. Entonces, los abogados, pues muchas veces exigen todo este tipo de documentos. Entonces, sería importante también tenerlo, puesto que no falta el que no lo haga y de pronto la defensa le pregunte, señor investigador, ¿sabe usted que existe el formato FP43? Entonces, sí, señor, ¿y usted lo realizó? No, señor. Entonces ya sabemos lo que siempre se genera a través de estos casos. Muy bien. Quiero hacer claridad también en otro tema que muchas veces algunos me preguntan. La reserva no existe ni nunca ha existido para el investigador. O sea, la reserva frente a los datos o la información del policía judicial. Ni siquiera cuando éramos justicia regional, porque fue la reserva, pero para los jueces y los fiscales. Para el policía judicial nunca ha existido reserva. Entonces, no me escriban solo códigos o cargos en los informes. Hay que escribir nombre completo, cargo, teléfono y dirección o lugar donde usted labora y el órgano al cual usted pertenece. Completico. Completico. No Wilson R. Cédula y teléfono y ya. No, Wilson Riveros. Completico. Wilson Riveros Sanabria. Y ya. Cargo, todo completo. Y un teléfono donde pueda ser ubicable. Y así hay que exigírselo a la policía de vigilancia. Muchas veces ellos escriben código, CAI, cuadrante y ya. No. O comandante, comandancia tal. No. Hay que exigir en todos los formatos los nombres completos, apellidos, direcciones, donde son ubicables, teléfono, todo.
porque el fiscal, quien posteriormente va a recibir todo, para hacer su teoría del caso y todo, de pronto necesita sustentar o soportar algo, o hay información que le falta o que requiere. Pues a través del mismo 207 me dice que él llama o puede llamar a los investigadores, técnicos, peritos, a todos los que participaron dentro de los actos urgentes y puede ampliar esa información. No siempre a través de una declaración jurada, pero sí, pues ampliar solicitud de la ampliación de esa información o trabajo en equipo. Sentarse y entre todos determinar qué actos de investigación se requiere para seguir impulsando el caso. De ahí se me vino a la mente, y bien importante algo. En los informes de policía judicial, a excepción de los que rinden los peritos y los técnicos, no se concluye. Se le recomienda o se le sugiere al fiscal actos de investigación. Señor fiscal, le sugiero respetuosamente se entreviste a Pedrito, ya que él estuvo en el lugar de los hechos según la entrevista realizada a María, Julia, Pedrito, María, Tan. Esa es una buena sugerencia o recomendación. Se le solicita que se le haga un estudio técnico a tal situación. Entonces, ese es un acto. No, una actividad. Entonces el fiscal ordena hacer ese estudio. Muy bien. Compañeros, recordemos siempre que los actos, primero los ordena el fiscal. Segundo los ordena, hay otros que puede ordenar el juez de la República como la captura. Y hay otros que por autorización del director nacional o seccional de fiscalía se pueden realizar. El policía judicial no puede realizar actos de investigación que no estén ordenados por un fiscal, con la excepción del 205. Para concluir, que son los actos urgentes, pero no sin esa conexión que ya se debió haber hecho a través del reporte de inicio. Les agradezco mucho. Recuerde que puede elevar sus preguntas a través del WhatsApp que ya les dejamos. Ese WhatsApp quedó escrito en la conferencia y con el celular, y con el mayor gusto intentaré pues darle respuesta a las preguntas, inquietudes que hayan, y si es necesario volver a realizar otra conferencia, por favor, pues ojalá podamos hacerlo. Ahorita pues contamos con buen tiempo para todo este tema. Les agradezco mucho, feliz mañana, que estén muy bien y hasta pronto.